estar quieto es difícil. Estamos. Las vibraciones. Ya, a ver. Ahí vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Créditos, el podcast de Tantay, donde damos créditos a los agentes del arte y a los artistas. Artistas como Nicolás Castro, del Perú. A.K.A. Malnovio, A.K.A. director de Malos Compositores. Bien, ¿qué tal? Exactamente. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Es verdad todo lo que he dicho. Sí, apruebo. Tengo que confesarte que algunas veces te he llamado más Malnovio que Nicolás. Ha pasado. Profesor Malnovio, me dicen algunos. Profesor Sí. Malnovio. Es que es fuerte. O sea, te voy a decir también otra confesión. Hoy es noche de confesiones. Mi madre ha presentado sus preocupaciones sobre tu nombre. Me dijo, Milena, pero ¿acaso no es como un poco negativo que se presente así, con ese nombre como con cara negativa? Yo le digo, a mí me parece bravazo, porque es justamente eso, se te queda el toque, Malnovio. No es la primera mamá probablemente que haya comentado algo al respecto. Sí tiene una connotación un poquito negativa, pero a mí me gusta ir al significado de la palabra mal, que no tiene que ver con maldad, sino con torpeza, con fails, ¿no? Entonces, mal novio es al que no le salen bien las cosas, no el que hace las cosas para hacer daño, Claro, ¿no? también Entonces, es un malo... igual está interesante como que dejarlo ahí y que la gente diga, oye, ¿qué le pasa? ¿No? Para que quieran como profundizar un poquito en el personaje, pero si va por ese lado, de ahí siempre tengo que estar como que dando esa aclaración para evitarme problemas. Claro, no, y también he visto que, o sea, no paras diciendo, pero ya te he visto como un par de veces explicando el por qué Malnovio. Sí, sí, sí. ¿Quieres dejarlo en claro de una vez para todos nuestros oyentes? Para que lo tengas, para que mandes este clip. Oye, ya, Sí, mira. sí, o sea, es que la gente en estos tiempos todo el tiempo como está juzgando a los demás por la primera etiqueta, por el nombre, por lo primero que ven y a mí me gusta un poco hablar de estas cosas que tienen que ver con las relaciones y que hay muchas buenas intenciones a veces, pero las cosas no resultan como uno quiere. Entonces, no sé, llegar con el regalo equivocado del sabor que justo no era o del color que justo no Me era. ha pasado. Entonces, siempre hablo un poquito de esas cosas y detrás de mis canciones hay mucho de eso, mucho de esos pequeños insights que detonan conflictos o que despiertan estas discusiones muchas veces innecesarias, pero súper cotidianas igual. Y nada, o sea, va un poquito sobre eso y sobre algunas otras cosas que ya como que es profundizar demasiado, pero sí. Hay como una atmósfera utópica dentro del amor, ¿no? Como de las expectativas que hay del amor. Exacto. Y como que todo lo que no cumple eso automáticamente Malnovio. Eso es, qué bien. Eso es lo que yo normalmente digo, pero ya me había olvidado lo que normalmente digo. Sí, todo lo que esté por debajo de las expectativas de uno o por encima también, ¿no? O demasiado o muy poquito y siempre sucede, es imposible tener esa sweet spot siempre, pero es el lidiar con las expectativas creo que es un rollo increíble sobre el cual se puede profundizar en demasiados campos. Sí, no, es pucha. En todo, ¿ah? En todo, no solo... o sea, es que el amor, de la nada como... A ver, Es que el amor. Vamos a empezar presentando a Nicolás antes de seguir continuando nuestra charla del amor. Nicolás es músico, cantautor. ¿Tu proyecto tiene más o menos cuántos años? Como 4 y medio, 5. 4, man, ya. ¿Malnovio? Malnovio, Sí. claro. Porque eres guitarrista. Soy Bueno, guitarrista. empezando. Y después sacaste el proyecto de Malnovio como Ujú. cantautor. Ujú. Y hace un año, 2 años, que lanzaste tu taller de malos compositores. Sí, el taller empezó en el 2019, prepandemia, presencial, sin nombre, era solo taller de composición. Se hizo unos cuantos y en pandemia dije, a ver, vamos a probarlo virtual. Y, o sea, desde el segundo mes de pandemia empezó la convocatoria para taller y no hemos parado hasta febrero. Qué paja. A mí me encanta como, justamente, otra vez, esta idea de lo malo, ¿no? Has brandeado la palabra Sí, mal. sí. ¿Sientes que todo entra como dentro del mismo proyecto? O sea, tanto Malnovio como Malos Compositores. No lo tenía muy claro. Creo que no, pero nació así. Digamos que hay cosas que termino haciendo por impulso y decisiones que termino tomando porque es ahorita que tengo que hacerlo y no se me ocurre otra cosa. Entonces, al final también sucede que
de pronto Malos Compositores adquirió un tamaño y un poder y un alcance que yo no me esperaba al inicio. Entonces, ahora pensaría que más bien Mal Novio tiene que ver con Malos Compositores y no al revés. Man, ya. Porque sí, se ha vuelto un proyecto bien importante para mí y, y creo que es... Llegas al taller con, con una barrera menos porque se llaman Malos Compositores. Entonces, como que no tengo que ir a impresionar a nadie, no tengo que ser bueno, malos. Yo me siento malo, ¿no? Entonces, te hace entrar ahí con menos expectativas de lo que hablábamos. Bien, todo se une en esta vida. El mundo es muy chiquito. Sí, la verdad, a ver, voy a hacer acá una revelación, no, mentira. Yo fui parte de tu taller este verano. Sí, justamente lo que dices, esto de la idea de los malos, ya te quita una presión de encima. Ujú. Creo que la música está... En general, todas las artes como que está dotado de cierto talento con el que naces, o sea, como que si no cantas o algo, o si no compones desde un inicio, ya, como que ya, ese no es tu camino. Pero esta idea de entrar al taller como con la idea de todos acá somos malos compositores, como que te da un poquito más de pie, ¿no? A querer lanzarte con todo. Ujú. ¿Lo pensaste así desde el inicio? Sí, ¿O fue sí. algo como que fue desarrollándose? Sí, había varios nombres, había varias opciones, pero esa me gustaba porque tenía esta connotación, tenía esta cosa divertida también y a la vez estaba dentro del como multiverso de Mal Novio. Me encanta eso. No sé si vaya a seguir sacando como malas cosas, pero ya y creo que ya fue suficiente. No, escúchame. Clase de marketing, no, mentira. O sea, sería bravazo, es como justamente un multiverso. Sí, sí. Y creas toda una comunidad dentro de... Vamos a ver qué pasa. Yo creo que con Malos Compositores ya... O sea, siento que la comunidad va a crecer y va a tener una personalidad propia. Entonces, seguir haciendo, no sé, malos productores o malas otras cosas, no sé. Creo que ya tiene suficiente mal algo. Suficiente maldad en el mundo. Yo creo que el próximo proyecto ya se va a llamar otra cosa. Man, qué paja. Bueno, entonces vamos a retomar un poco desde los inicios. El amor, nada, mentira. Desde los inicios de todo. Tú eras guitarrista, pero eras guitarrista de... En mi otra vida, sí. Yo tocaba guitarra desde muy chiquito. Super nerd en el colegio, la gente empezaba a ir al gimnasio y yo empezaba a ir a como que clases de armonía funcional en segundo, secundaria. Entonces, a mí me gustaba demasiado la música y mi instrumento fue casi siempre la guitarra porque había una guitarra en mi casa que era de mi papá. Con el tiempo empecé a profundizar más en el instrumento, empecé a aprender. A mí me gusta mucho preguntarle a la gente, oye, ¿y eso cómo lo haces? ¿No? Entonces, cuando estaba en el colegio, tenía 10 amigos que tocaban guitarra y cada uno se sabía una canción, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿y esta cómo es? Y me enseñaban ese y pasaba al siguiente. ¿Y esta? ¿Y esta? Entonces, al final, todos se sabían una y yo me sabía 10. Y siempre así fue como que mi modus operandi como secreto, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, conocía más gente y también quería saber cómo se hacía eso, cómo se hacía eso. Iba a conciertos, así tipo en Barranco, en cualquier sitio, y al guitarrista que estuviera de turno y si me gustaba mucho me acercaba y le decía, oye, ¿me das unas clases? Entonces, en ese tiempo no habían universidades de música. Eso te iba a decir, tú llegaste, o sea, estaba en el conservatorio nomás. Sí, y que es como clásico, pues, ¿no? Totalmente clásico. No era mi enfoque para nada. Entonces, entré un poco al mundo del jazz porque esos eran los conciertos que me divertía ir a ver. Y empecé a estudiar con esos profes y tipo 4 años después aparecieron, creo que la Católica salió primero, o no estoy seguro cuál, pero... Como escuela, me parece, solamente. Sí. Y convocaron a mis profesores. Entonces yo les decía, oye, ¿cómo? Convalídame, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Convalídame. Y me decía, pero solo se está abriendo el primer ciclo. Entonces, ¿a dónde te vas a ir si estamos empezando desde cero? Claro, yo ya tenía 4 años avanzado en ese, digamos, trabajando de esa manera. Entonces... ¿Y en ese entonces como ya le metías a conciertos o solamente estabas estudiando? No, sí, desde bien chibolo me gustó tocar en vivo. Además era la manera perfecta para saltearte clases en el colegio. Si iba a haber, no sé, el Día de la Madre, Día del Padre, Día del... Cualquier día y yo estaba tocando feliz de la vida porque no iba a clases. Bla, bla, bla. ¿No? Entonces, lo que fuera, yo estaba apuntado. Entonces, desde el colegio toqué, me metí a los concursos de bandas organizados por Bembos, por Sprite, por todas estas cosas. Man, yeah. Sí, hice el ridículo un montón de veces.
luego ya por eso me da cada vez menos miedo el ridículo, porque ya peor que lo que hice no va a volver a suceder nunca más. La primicia, cada mal novio nos va a contar su peor mentira. Sí, hay una que es bien grave. Hay una que sí, Dios. no me voy a curar nunca de esa vez. Primero de secundaria, o sea, 2000. En Larcomar, un concurso de bandas organizado por Sprite. Y yo no tenía una banda, pero dijimos, oye, un concurso, seamos una banda, ¿no? Y nos juntamos con unos cuantos, ensayamos 3 veces y nos inscribimos en un concurso. Resulta que Canciones X. tenía que ser tipo 2 propias y 2 covers. Y al llegar nos dimos cuenta que todos eran de quinto de secundaria y nosotros éramos los únicos de primero. Ya eso fue difícil, Es más, hay algunas bandas que estuvieron ahí que luego crecieron y existieron. El líbido, y ¿no? probablemente existen todavía. No. Sí, pero no, en verdad no quiero decir, porque si dicen ya fácil van a llegar a un video de esto y me muero. Pero quedamos último puesto y se burlaron de nosotros un montón. Carlos Galdós era uno de los jurados y nos hizo pedazos. No. Después de eso llegué a mi casa a ver el video que tenía yo mismo y dije, tengo 2 opciones: o ya fue para siempre la música en mi vida, o practico un poco más antes de tocar la próxima vez. Y, Para adelante. y ahí, aquí le estamos, metiste. Bien. 20 y tantos años más tarde. Bien. Qué roche. Dios mío. Hasta las lágrimas. Entonces, tú ya venías con malas y buenas experiencias tocando. Y Ujú. cuando decidiste, o cuando te llegó el momento de pasar a un lado profesional, no Ujú. existían más carreras, No existían. bueno, populares, ¿no? Porque el conservatorio... Claro, yo había intentado de muchas maneras llegar a eso. Estuve en la Católica estudiando, iba a ir a comunicación audiovisual, estudié solo los primeros 2 años. Porque había un cursito por ahí de musicalización, que era algo que me interesaba mucho. Luego estuve un tiempo estudiando ingeniería de sonido también, que es otra cosa que me gusta un montón. Y eventualmente terminé yendo de profe en profe, construyendo un poco un marco alrededor de la música que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, la ventaja de eso es que, no sé, en una currícula a veces te ponen bastantes cosas que no te interesan y que o sea, tú sabes que no vas a aprovechar tanto y dices, pucha, me gustaría invertir este tiempo en otra cosa. Sí, Yo tuve esa suerte, entre comillas, y... Claro, y tú ibas armando tus clases. exacto, iba a donde mi curiosidad me iba llevando, ¿no? Y conocí a un profe y me decía, oye, a ti te puede interesar esto, y me mostraba eso, y ¿quién sabe de eso? Ah, esta persona, yo te lo presento. Y empecé a conocer un montón de gente y a aprender de distintas cosas. Fui a otros países, estudié también así, y de pronto tuve una crisis existencial gigante. Me di cuenta que durante mucho tiempo, persiguiendo estas curiosidades, había terminado un poco alejado de verdaderamente de la música que a mí me gustaba en serio, ¿no? Sino que empezaba a descubrir otras cosas, otros enfoques en cómo ver la música de manera intelectual, en cómo están construidas O las sea, cosas. dentro de la misma música te alejaste de la rama que tú Por la querías. que yo empecé a interesarme por ella, ¿no? Entonces como dije, oye, ¿cómo es esto? 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 Y terminé en cualquier sitio. Y Debajo de un puente, o algo parte así. de esta crisis me dijo, oye, pero fácil, esto no era, como que no fue parte del plan desde el principio. Sin embargo, fueron como 7 años de profundizar como un enfermo en muchas cosas. Y al llegar a este punto de quiebre, empecé a retroceder sobre mis pasos, ¿no? A buscar en qué punto es que había volteado a la izquierda y en verdad tenía que ir a la derecha. Y encontré ese punto donde una vez más se encuentra la palabra con la música. A mí siempre me ha gustado mucho la palabra, pero yo estudié música, estudié guitarra y nada, cero con palabra, y tenía mi otro mundito secreto por allá, pero estaban disociados. Y llegué ahí y dije, claro, a mí siempre me ha gustado escuchar canciones que tienen letra, y tengo algunas canciones favoritas que tienen unas letras que me encantan. Y ese era el mundo al que yo quería entrar, pero se me olvidó en el camino y terminé en otro lado, ¿no? Entonces volví. Y esto sucedió como en el 2014. Sí, yo O sea, los inicios de tu idea como sí, proyectarte 13-14. como cantautor. Exactamente. Eso es el resultado de estar
preguntándome todos los días, ¿qué onda? Mi día fue, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? A la Todas esas mierda, ¿quién cosas. soy? Eh, y empezaba a escribir un montón, como diálogo interno, a escribir, escribir, escribir. Hice todos los programas de como de creatividad que estaban de moda, eso de despiértate a las 6 de la mañana y escribe durante 10 minutos lo que se te ocurra durante un mes y no lo leas y luego al mes siguiente empieza a leer y ahí aparecieron canciones que ahorita existen y así Vaya. como que hice todos los ejercicios del mundo posibles eh, Otra vez, también has- todo autodidacta. hasta que me encontré, sí, sí, pero autodidacta, pero ya habiendo tenido experiencia en cómo funciona un proceso de investigación y cómo, cuánto se puede profundizar en las cosas y cómo a veces un profe o un libro no te dan la respuesta y la vas a buscar a otro lado y no es que simplemente, pucha, ya, pues esto es así porque así dice el libro y ahí quedas, ¿no? Sino siempre buscando por qué y esto cómo funciona y terminas em, conversando no solamente con músicos ahora, felizmente, sino que la palabra está de todo un poco, ¿no? Entonces, un poco de filosofía, un poco de historia, un poco de literatura, de poesía, y está increíble. Todos esos mundos son bien interesantes y siento que le daban a lo que yo estaba haciendo una dimensión nueva. Increíble, sí, o sea, al final todo eso, o sea, todo nutre a lo que quieres, o sea, Ujú. algo que siempre repetimos aquí, bueno, que no repetimos, pero ¿qué pensamos? Justamente eso, como que las artes están un poco disociadas y es como, Ujú. pero al final todo nutre todo y como que pueden salir cosas bravasas si te dejas como que fluir. Pero ¿alguna vez sentiste o necesitaste como este lado más profesional de la música? O sea, una vez que las carreras Ujú. populares empezaron a salir, ¿lo pensaste Ujú. o tomaste una decisión como de, no, ya De, sigo? sí, en verdad desde que estaba en el colegio, la gente me preguntaba, ¿tú qué quieres estudiar? Sí, yo quiero estudiar música, pero no No sé sé. dónde, ni cómo, ni creo que haya lo que yo quiero en realidad, pero eso es lo que a mí me interesa. Y algunos profesores me decían, oye, pero ¿estás seguro? Algunos compañeros también, como que, oye, pero podrías hacer esto otro y Y dedicarte a eso después, cuando después o termine, al lado, ¿no? Mientras tanto. Y, sí, como algo que te dé plata. y por eso terminé yendo primero a la Católica a estudiar comunicaciones, porque había que hacer eso. Comunicaciones es Sí. O el sea, comodín de todo, es ¿no? que había, o sea, no tenía otra opción y ahí, como te dije, había un curso de Claro. musicalización. Entonces yo decía, qué chévere ese curso, pero es como que un curso de un ciclo en 5 años es demasiado. Eh, pero ya estando en el colegio, yo empezaba a dar clases a cambio de una pizza, así como, De música. sí, a clases de guitarra, clases de teoría, a mis compañeros, a la gente que estaba ahí. ¿En tu cole había música? En mi cole había un curso bien básico de música, yo lo disfruté un montón, pero es malísimo en realidad. Sí, el profe ni siquiera era como que profe de música, era así como que un patita que tocaba chévere, pero buena onda. Este, Habían estas clases, pero bien básico, entonces a la gente de mi promoción que estaban empezando a tocar guitarra y cosas así, les empecé a dar clases a cambio de una pizza, una hamburguesa, así las chelas del fin de semana, y poco a poco fui Oye, oye, escalando. oye. Poco a Ah, poco fui escalando. alarma. ¿Cómo que Ujú. chelas en el cole? En quinto de secundaria ya se toman chelas. Eso. Y en cuarto probablemente también. Claro que sí. ¿Qué? Sí, Eso no lo escucharon sí. acá. Eso, tanto y supone. Nada, mentira. No, de hecho. Es más, en tercero probablemente también. Ahí lo voy a dejar nomás. Papás, Sí, sí. atentos. Claro, no solo mal novio, sino borracho de niño. Este, bueno, volviendo a eso, empecé cada vez a dar clases ya no a gente que yo conocía, sino a gente que las Que te personas que yo recomendaba. conocía conocían, ¿no? Entonces empezó a crecer el circulito este y me sentía muy cómodo porque, por un lado, en mi casa estaba pasando un momento hardcore, entonces no me sentía tan cómodo de andar pidiendo y perfecto chambear y poder pagarme mis cosas. Dije, esto es lo que quiero en la vida, ¿no? Chambear y pagarme mis Claro, cosas. ganar 15 soles para poder tomarme unas chelas más tarde. La vida sí, el sueño. Sí se puede vivir de esto. Ay, Luego, no, de ahí vamos a hablar de eso. luego pasó el tiempo y empecé a disfrutar cada vez más eso. Como había tenido tantos profes y había vivido tantas metodologías distintas, tenía una especie de lista de cosas chéveres que se hacen en clases y cosas horribles. Entonces empezaba yo mismo a construir una metodología muy empíricamente que mucho más adelante sí se volvió algo que
como que me emociona y algo que se volvió parte de mi visión y de mi forma de funcionar. Pero que empezó así, ¿no? Como, oye, ¿tú qué necesitas? Ala, ¿cómo te puedo enseñar eso? De una manera en la que te diviertas y sea sencillo de entender. Y hacer eso tantas, tantas, tantas veces desde 2006 hasta 2022. Como que sí vas entendiendo cosas y se van acomodando muchas, como que muchas, como caminos de conversación, muchas formas de plantear ejemplos como desde diferentes enfoques. Y eso creo que es lo que le falta un montón a la metodología tradicional de educación, no solo musical, sino de todo. Sí, justamente hablando como de la educación tradicional, a mí, yo siempre he visto, bueno, esa es mi filosofía, ¿no? Como siempre he visto la idea de estudiar arte, no como una necesidad para denominarte artista, sino más como, pucha, para mí la verdad son los contactos, o sea, como ya entras con un pie adentro, digamos, dentro de tu industria. Ya conoces a tus profes, a tus colegas mismos, ya empiezas. Entonces, como, porque al final tú eres un gran ejemplo, o sea, eres autodidacta completamente. Bueno, autodidacta con ayuda, o sea, sin educación tradicional, por así decirlo. Y, o sea, si de que se puede vivir así. ¿Alguna vez te has sentido desestimado por no tener el título de...? Como una vez a la semana durante los últimos 15 años. Sí, sí, totalmente, claro. Sí. Buscamos auspicios de psicólogos, por favor, para después de este podcast. Sí, un poquito. Mucha gente, tipo, ya muchos años después de como consolidar mi proyecto de clases y esto, por ahí llegan mamás o papás que vienen recomendados de otro lado y a pesar de tener una recomendación y una experiencia cercana, te dicen, oye, a ver, ¿y tú quién eres, no? Y yo como que a veces explico las cosas y algunos dicen, no, pero si no tienes el título de el mejor profesor del mundo en la mejor universidad del mundo, y entonces no quiero que le des clases de ukelele a mi hijo de 5 años. Entonces, bueno, no hay problema, señor, sean felices. Pero por eso a mí me gusta más y cada vez estoy tratando de acercarme más a la gente que me puede buscar, no porque soy un profe, sino por mi metodología y por mi enfoque, ¿no? Entonces, tengo todavía algunos alumnos que ya tienen mucho tiempo conmigo. Yo he trabajado mucho tiempo con niños también, desde los 4 años en adelante. ¿Niños de 4 años? Sí. Qué héroe nacional mi mamá es eres. psicóloga infantil. Entonces héroe nacional tu madre. Yo he crecido con esa, con un poco esa mirada. Entonces, yo de chiquito, mi mamá estaba atendiendo un paciente, un niñito, y estaba jugando al costado, y miraba y escuchaba, y luego conversábamos, como que, oye, mira lo que pasó hoy día, y analizábamos cosas, y ella me enseñó a ver como que detrás de las cosas, detrás de lo que pasaba, qué cosa significa lo que se dijo, el cómo se dijo. Entonces, influyó un montón en mi manera de ver las cosas y me gustan los chibolos, es chévere. Siento que es súper importante tener la oportunidad de influir tanto en alguien que recién está desarrollando sus Pucha, sí. poderes en la vida. No, yo admiro mucho de verdad a la gente que trabaja con niños, porque es mucha responsabilidad, o sea, es tremenda, como dices. Tú eres básicamente el responsable de cómo va a seguir ese niño, en este caso con la música, ¿no? O con la guitarra, no sé específicamente. Sí, no, con la música de chibolitos, o sea, sí hay guitarra, pero es la relación con la música y el cuánto pueden emocionarse por ir descubriendo cosas, ir aprendiendo, y si aprendes, no sé, a tener una entonación funcional desde los 6, 7 años, ya tu vida está resuelta musicalmente cuando creces. Si ya puedes cantar bien cuando tienes 7 años, todo lo demás va a ser súper fácil en el proceso. Pero hay mucha gente que ahora llega más los compositores a los 30 y te dicen, nunca en la vida agarré ningún instrumento, no hice nada de música. Se puede empezar todavía y es increíble tratar de empezar desde ahí. Fuerte. ¿Sientes que es esencial la música para el desarrollo humano? Es demasiado esencial. Todo lo que yo sé es porque la música tiene que ver con eso. Man, ya. Sí. No, es fuerte. O sea, mi experiencia con la música del colegio fue bien como de... A mí me encantó siempre. Bueno, el profe yo normal, pero era bien de... No nos gusta y la amamos. Como no hay cosas intermedias. Es como de odio el curso de música o lo amamos. Entonces como de...
No sé, pero es esencial. En realidad el arte me parece esencial para el desarrollo desde chicos. Es como de la creatividad. Es como... No sé por qué se desestima tanto. Si básicamente es como que lo que te impulsa como ser humano. Hay una teoría. Ojo, que no voy a decir que es verdad. No, ustedes busquen si quieren. Pero se supone que cuando el Neandertal... Uf, así históricos nosotros. Hace un rato. El Neandertal y los Homo sapiens. Se supone que el Neandertal nos sacaba la mugre. Como de... Lógicamente el Neandertal sería una especie más como que fuerte y todo esa vaina. Debería haber desechado. Pero se supone que los Homo sapiens dibujaban sus herramientas. Como de... y le hacían su queco. Para que se vean más bonitas. Y esa era la diferencia. Comprueben ustedes si es verdad. Alguna vez lo escuché y no fue en TikTok, así que... Ahí va. Podría ser cierto. Podría ser cierto. Entonces yo estoy proponiendo Tiene de que, sentido. de que Tiene el arte sentido. nos llevó a la evolución. De que por el arte estamos aquí parados hoy día. Pero bueno, entonces... una vez que como que viraste de campo, o digamos que volviste a esta idea de la palabra, de como de retomar el proyecto tal vez de cantar y tocar, una vez que ya te consolidaste como Malnovio, tal vez como que sientes como esta doble vida, como de Malnovio vive en su proyecto, o eres tú siempre, o así es como, No. como lo plasmas. No soy yo. Malnovio es Malnovio. Y más adelante podré ser otros personajes, pero son personajes justamente. Sería una locura para mí ser yo el personaje. Como sé que existe gente que es así, pero no, yo tengo todo separado y cuando hay que ser mal novio, soy mal novio, y cuando hay que ser el que dirige más los compositores, también soy él, pero no es que sea así yo siempre, ¿no? Yo no me parezco mucho a ellos, en realidad. Sí. ¿Y cómo entras en este mood entonces de componer como Malnovio? O sea, ¿tienes algún como de... alguna especie de disociación, como de... Estás componiendo, porque estás componiendo como Malnovio. Es que sí, pero a la vez compone Nicolás y hay muchas cosas que van para Malnovio y hay otras que no irían para Malnovio nunca, entonces se van a otra carpeta y estarán esperando ahí algo. Sí. Como una vez que sale. Sí, cuando sí las necesite para algo van a estar ahí, pero sí, no es que solo se me ocurran cosas que son específicamente para que Malnovio haga. Es sí, normal. Y por ahí de repente empiezo a acumular suficiente cantidad de ideas sobre otro tema y desde otro enfoque que me que me llame la atención. Me dio risa que tú también te estás aguantando la risa. Y de repente nace otro proyecto y ya tengo las canciones listas para eso, pero por ahora están ahí siendo almacenadas una tras otra. ¿Y cómo te sientes? Bien, ¿y tú? O sea, ¿cómo te sientes? Pues sé que estás convirtiendo en un toque en break, me pasó la pandemia, entonces, ¿cómo te sientes con el proyecto? A mí me encanta, soy súper fan. Gracias. Si no lo han escuchado, escuchen en Spotify Malnovio. Increíble. Gracias, qué chévere. Me siento... me pasó algo en la pandemia, me quedé sin voz, me enfermé, me lesioné las cuerdas vocales y por eso le bajé un montón a Malnovio y le bajé un montón a mis clases también, empecé a dar solo talleres y cositas así muy puntuales y he estado sufriendo horriblemente el momento más difícil de mi vida, del cual he aprendido un montón y agradezco un montón esa oportunidad al destino, a quien sea, porque ha cambiado totalmente mi forma de vivir, pero fue un tiempo de no poder hacer nada y de pensar mucho y de pasarme de vueltas mucho. Y recién estoy hablando un poco, hoy estoy especialmente ronco, pero esperemos que mañana esté mejor. Yo estoy hablando. Esperemos que no Estoy que abuelada, hacia te el hago final... hablar durante horas. No, es que ya debería poder, pero por ahí hago las cosas mal y otra vez termino como que cansado. Pero fuera de eso, el proyecto está otra vez retomando. Hay canciones que grabé así con la voz medio chacrita, pero que ya están listas, tienen que ir a mezcla pronto. Hay un par que ya están. Y espero que en abril pueda salir una y en los siguientes meses las demás. Yo quiero este año sacar un montón de canciones, 10 por lo menos. Así que con fe. Bien, increíble. Ahora que pasas a esta etapa de cantante,
sientes como esta misma seguridad? O sea, ¿te denominas cantante? ¿Solo eres como que tú? Antes no, ahora un poquito más después de haber vivido este proceso, ha hecho que tenga una conexión con mi voz. Suena bien No, es que es súper fuerte. O sea, loco, pero... el cantante, su instrumento es su cuerpo. Y cuando te falla, sientes cuánto te falta y cuando vuelve dices, ay, por favor, no te vayas nunca más y empiezas a realmente tener un vínculo nuevo y a funcionar distinto. Entonces he llevado 1000 terapias y ahorita estoy con como coaches de la voz que felizmente me están ayudando un montón. Y ahora sí me siento un poquito más cantante y ahora sí siento que tengo eso que los cantantes muestran, ¿no? O que los cantantes, o sea, tú escuchas a un cantante y dices, ah, tiene esta cosa. Antes cantaba un poco, ahora siento que tengo un poquito más eso, felizmente, y me gusta un montón. Todavía no estoy 100% curado, pero cuando practico yo solito, digo, ahí, por ahí vamos, hay una cosa nueva ahí, sí. O sea, es como un nuevo renacer. Sí, y es algo bastante nuevo para mí. O sea, siempre me ha gustado cantar, pero siempre había alguien que cantaba mejor a mi alrededor. Entonces fui yo el Claro. guitarrista que estaba acompañando Y eso durante que ya toda mi vienes vida. como 4 años, dices, con el proyecto, cantando. Bueno, sí, pero todo eso nace a raíz de esta crisis existencial del 2013. Entonces, en verdad, ya son, no sé, 8 o 9 años desde que empecé, o sea, dije, vamos a cantar ahora, ¿no? Madre, y recién ahorita has tenido como ese... Imagínate, imagínate cuánto se demora uno en encontrarse y en, y en, no sé, haber explorado lo suficiente para sentir que te sientes un poquito más cómodo en ese mundo, ¿no? ¿Cuál sientes que es tu manera de expresarte? O sea, ya que tienes como que estas cositas que has vivido, has encontrado en la palabra neta. O sea, ¿sientes que es más la palabra o tu interpretación? Uf, las dos, las dos. De hecho, O sea, no la haría... O sea, a ver, digamos, si tu expresión sea la palabra y alguien más la interpreta, ¿estarías contento? ¿O no? ¿Eres tú? no, sí, o sea, me encantaría que canten mis canciones y cuando ha sucedido, qué emoción, qué lindo, Ajá. pero no, no me alcanza. Tengo que hacerlo yo también porque no todos pueden decir las cosas como las dice uno, pues, ¿no? O sea, se puede leer, puede estar el mismo texto, pero uno al interpretar, al hacer una performance, está dándole intensidades y detallitos a las palabras que hacen que signifiquen cosas diferentes. Bravazo. Quiero hacerte una pregunta más relacionada netamente a ti, antes de pasar a la ronda de preguntas random. Ya hablamos, bueno, de toda tu carrera, básicamente. Tu etapa como director de este taller, tu etapa como profesor, nueva etapa de profesor Ujú, de composición. ujú. ¿Sentiste en el momento que ya tenías como esta autoridad para dictar este taller? O más fue como un descubrir, como un experimento y luego te diste cuenta que en realidad estabas aullando a las personas? Esto de la autoridad, como que hay que tomarlo con mucho cuidado Ujú. porque me gusta bastante pensar en, así como yo aprendía de mis amigos que se Claro. sabían una canción que yo no me sabía y eso en todo caso les daba esa autoridad de poder enseñarme, yo creo que es más que una autoridad, es como un deber de los que saben un poquito compartir con los que todavía no saben, ¿no? Entonces, no creo que hay que tener como, yo soy, ahora yo puedo enseñar, pero antes no, no, Claro. todo el tiempo tienes que compartir cosas y rodearte de gente que también comparta así contigo. Porque tal vez hay esta idea fuerte con el tema de la enseñanza, ¿no? También hemos conversado con algunos músicos que han dicho como, pucha, ¿no? Por la pandemia como que tengo que hacer clases, Ujú, pero antes, o sea, casi por necesidad y se han dado cuenta que en realidad sí podían dar clases, ¿no? O ujú. sea, como que sí tienen, sí saben, si sabes un poquito más que alguien, le puedes meter, y no es por aprovecharte, sino es para justamente ayudar a las personas, ¿no? Esa es, Entonces, fuiste siempre con esa idea. siempre. Eso es algo que me gusta un montón. Entonces, desde una manera también medio, puedes verlo si quieres de una forma egoísta, es como, ¿cómo voy a ¿cómo hago para enseñarle este tema a esta persona, ¿no? Ya, y sí, entonces me va a pagar por eso, entonces tengo que forzarme para hacerlo bien, ¿no? Y así también a veces era como, Nicolás, quiero que me enseñes tal tema. Uy, este tema, ya, perfecto, vamos a hacerlo, ¿no? Y claro, al día siguiente estás llamando a todo el mundo, oye, ¿cómo es? Aplícame, revísame, ya. Y con el taller es eso mismo, pero ya desde
desde mal novio, que eso es algo bien distinto también. Yo tenía estas dos vidas, ¿no? El profe de música Claro. y el proyecto mal novio, y ni los que estaban en mal novio conocían que yo daba clases, ni ninguno de mis alumnos sabía que yo tenía esta otra vida, ¿no? Entonces, en algún momento dije, ya no puedo más, o sea, separar todo está raro, y, y además como que unir los dos lados me va a dar más posibilidades, más oportunidades. Entonces dije, vamos a probarlo. Y ahí empezó Malos Compositores, así como idea. Y se hizo una primera convocatoria que fue gratuita. Yo pasé la voz, gente, están interesados en esto, he armado este proyecto, ¿quiénes quieren participar? Y se apuntaron, en un inicio se apuntaron como 30, y luego cuando dijimos los horarios, varios se fueron, se quedaron 15, y puse un par de reglas súper estrictas de cómo es gratis, todos tienen que hacer sus tareas, Ah, todos tienen que criticar, tú sabes cómo funciona, y respeto máximo, pues, ¿no? Entre todos. Basta que se rompa una regla y se van. Y en la siguiente sesión fallaron un par y se fueron, los wow. boté. Y la gente dijo, wow, no, ya fuimos. Eh, El mal profe. y terminaron de estos 15 terminaron como 9 o 10. Man, ya. Ah, sí se fueron. Sí, o sea, sí, Incumplieron se las fueron reglas. 5 y quedaron estos 9 o 10. Y de esos 9 o 10, 6 han vuelto a participar más de una vez en las siguientes ediciones. Entonces como que les gustó un poquito sentir esa presión, sentir esa... Uy, ya no votaba a nadie porque ya les pregunté a estos primeros chicos, ¿no? Oigan, ¿les gustó la experiencia? Sí, ¿cuánto pagarían? ¿No? Si esto fuera pagado. Entonces me dieron ahí algunos números, y según eso, así empecé con la primera edición pagada, digamos, ¿no? Y así poco a poco, cambiando el formato, va a ser un poquito más largo, un poquito más corto. Pero desde el punto que preguntaste acerca de la autoridad, para mí también es un experimento, y para mí también es... eh, cambio el formato y trato de ver las cosas de otra manera. Muchas veces sale bien, por ahí me ha pasado también un par de veces haber fallado en clase, y les digo a la gente, pensé que íbamos a hacerlo bien por aquí, nos está tomando más tiempo de lo que pensaba, o diferentes cosas. Así que gracias también por aguantarme y por bancarse por ahí algunas cositas que de repente para ellos no fue así como que lo mejor del mundo, pero creo que mi comunidad también ya tiene un poquito entiende esto, ¿no? Que todo el tiempo estoy probando cosas nuevas y estoy tratando de enganchar a la gente desde otro lado, entonces algunas no funcionan y caballero. Sien- Así es la vida. Así es la vida. ¿Sientes que ha cambiado tu idea de composición o tu perspectiva de la composición a partir del taller? Todos los días pasa. Últimamente incluso influyen en mis gustos, incluso influyen en qué canciones se me quedan pegadas. A veces estoy yo solo cantando una canción de alguien del taller, ¿no? Y se me pegó, Man, y me despierto al día siguiente y voy a buscar y la pongo de nuevo porque me encanta. Y haciendo canciones por ahí digo, wow, esto es como que tiene una cucharadita de la canción de tal temporada, de tal persona. Entonces me ha cambiado por completo, influye un montón, están súper presentes, y disfruto como nadie el ser testigo de tantos procesos, ¿no? Cerca de, no sé, como 200 personas han pasado. sí, qué bestia. Ha sido un éxito Ujú. realmente. O sea, yo lo veo desde afuera Está increíble. y también que lo he podido vivir desde adentro, pero o sea, es bravazo. Qué Yo vi chévere. los primeros y dije, ah, este hombre es muy capo. Como que paja, o sea, qué paja todo lo Qué que estás chévere. haciendo. Vaya, también vayan a chequear, también tienes un Instagram nuevo para el proyecto, ¿verdad? Sí, Malos sí, compositores. ya tenía que separarlo porque los que me conocen por la música y no están interesados en clases, medio que Sí, claro, demasiado porque como has spam. tenido este break, Ujú, le metiste al taller, entonces ujú. como que tu cuenta un poco se volvió la cuenta de Malnovio, pero el profe de Malos Compositores. Sí, raro. Y la nada, Malnovio saca música, como que, ah, Malnovio hacía música. No, Claro. siempre hice música, ¿no? Y ahora sí, como para ir terminando un poco, quería preguntarte esto porque creo que tú tienes una posición sobre esto y creo que en realidad la gente tiene como un estigma de lo que significa ser músico, etcétera. El vivir del arte en general siempre ha sido
cuestionadísimo desde los inicios de los inicios. Nuestros padres nos han dicho no. Nosotros ahí, dale. Vives de la música, completamente. Pero ¿sientes que es la idea que tiene la gente de lo que significa vivir de la música? No, para nada. Ya, es que sí, vivir, no sé, es una manera de verlo y de decirlo, ¿no? Vivir de la música, pero... Claro, no la gente s- tiene como, estás tocando, Claro, como claro. conciertos, gira. Pero no es vivir de tocar en bares, ni vivir de dar unas cuantas clases. Tienes que hacer de todo y en la vida me ha tocado hacer cosas locas, complicadas, diferentes, ¿no? Uno hace desde, no sé, jingles. em, He animado fiestas infantiles. Ah, Sí, vi ahí el sí, no, proceso de decirlo. fue duro. Eh, eh, He dado talleres presenciales, he sido profesor sustituto en colegios. Ustedes saben que los profesores sustitutos en un colegio son así, lo último que representa la autoridad, ¿sí? Y ser profesor sustituto de música ya es como que, ¿para qué vas? ¿No? Entonces trabajé en Recreo, eso literal. un par de meses. Em, Aprendí por necesidad, aprendí a trabajar visuales también, ¿no? Porque, porque era necesario y porque los programas de audio y de sonido, perdón, de audio y de imagen no son tan distintos como uno podría pensar, tienen muchas cosas en común y yo soy un enfermito de aprender los shortcuts y todo, entonces aprendí a usar eh, Illustrator, Photoshop y todas estas cosas y por ahí me salen chambas también de diseño y cosas así. También tiene que ver con escribir, ¿no? He trabajado un poquito en publicidad, he redactado posts y cosas así. ¿Qué más? Tocar como guitarrista en la banda que sea, con la gente que sea, del estilo que sea. No importa si es cerca o lejos o si te pagan mucho o poco, había que hacerlo. Um, Ser ayudante de los que quieren hacer canciones y te dicen, ya Nicolás, yo no quiero decir que tú me estás ayudando, así que te voy a pagar y Ah, vas a como ayudar. ghostwriter. Exactamente. Wow. Entonces también hay un poquito de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Es que claro, o sea, al final como que nosotros escogemos el proyecto por el cual luchamos Ujú. y hacemos de todo para poder mantenerlo. Exactamente. Y, claro, vivimos de nuestro arte, pero la gente lo que ve es justamente lo que promocionamos nada más. Claro. Y piensan que de eso es. Creo que el arte en verdad es ingeniártelas con todas las herramientas que puedas para seguir haciendo eso, ¿no? Es como más que sentarte ahí con tu lienzo y No, pintar encima nomás. acá en Perú Claro, imposible, pues, o sea, eso imagínatelo claro. puta, en Italia, en Nueva York, si quieres. Sí, ya hace un montón de años probablemente. Ahorita no Sí, sé. no. Igual, ojalá pues en algún momento los proyectos artísticos sean tan rentables como un proyecto educativo, por ejemplo, como un proyecto cultural, qué sé yo, pero si tocar nomás, Amigo, así de, ¿tú qué estás pensando? sí. Piénsala dos veces. No, no la pienses dos veces, pero ten conciencia de lo que significa. Ha pasado, ha llegado gente a malos compositores diciéndome, Nico, acabo de renunciar No, a mi trabajo el mes pasado, no. quiero dedicarme a la música y quiero vivir de esto, así que cuéntame cuál es la fórmula. Primero que nada, Consigue vuelve a tu chamba. trabajo mañana mismo, llámalos, pídeles perdón y luego conversamos de todo lo demás. Sí, y pasa bastante cuando hay gente que está empezando y quiere y tiene todas las ganas que toman decisiones impulsivas que no son las correctas y a veces llegan a mí y me siento con muchísima responsabilidad. Entonces yo le digo, oye, yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que yo conozco por la experiencia que he tenido cerca y por la mía. Después la decisión es 100% tuya, pero nunca has hecho ninguna canción y quieres vivir de la música desde hoy Aquí, pues, y encima, como donde ni siquiera nos que ponen las radios. es imposible. Te voy a hacer una pregunta que vine todo el camino comprando el agua, comprando las papitas, pensando, esta va a ser la primera pregunta. No te la hice. ¿Te gustó Motomami?
Estaba preparándome para algo así. Tuve que respirar. Sí, Bien. Bien. sí. Me gusta, me gustan las novedades, me gusta las cosas fuera de la línea. No necesariamente lo escucho todo el día ni para, o sea, ni estoy ahí, pero sí. Qué grande, Rosalía. Increíble esa mujer. Pero bueno, ahora sí. Para irnos despidiendo. Usualmente hacemos una pregunta que se la repetimos a todo el mundo. Es como ya el final de nuestros podcasts, antes de pasar a la despedida formal. ¿Qué opinas? ¿Qué opina Manuel? ¿Qué opina Nicolás? Del Se Viene Cositas. Mm, yo creo mucho y tengo una canción que habla de eso, eh, de no decir tanto y de hacer, y cuando ya tengas hecho un montón de cosas no vas a necesitar decir nada. Sí, entonces, si todo el tiempo estás prometiendo y todo el tiempo estás hablando de cosas que todavía no haces o estás recién eh, trabajando, muchas veces no, ni siquiera las terminas concretando y hablaste por las puras. Entonces, yo creo que no decir nada y chambear es Y que sale así, la cuando sale, forma. cuando Sí. tiene que salir. Claro, y a mí me encanta esa pregunta porque siento que es transversal. Como que todo el mundo, o sea, funciona para todo y como que todo el mundo lo usa y como que... Sí, Sí, ahí se nos queda. Pero alucina que hasta ahorita eso ha sido como la misma pregunta entre... O sea, la misma respuesta también entre todos. qué Como bueno. de más hacer, menos decir. Sí. Bueno, Nicolás, qué increíble tenerte con nosotros. Ha sido muy bonita esta conversa. Esto sale en la tercera semana de abril. No sé si tienes algo como para comentar. Ojalá que haya una canción por ahí. Ojalá. Ahorita se vienen cositas nuevas. Bueno, ya saben, ¿cuáles son tus redes para poderte seguir? Si es que te ayudamos. Malnovio en Instagram. También está en Facebook y también está en YouTube. Están súper abandonadas esas dos últimas, pero en Instagram es la que manda. Y Malos Compositores en Instagram también. Y espero también pronto que hayan cosas de Malos Compositores en Spotify, que es parte del proyecto. Paja. Pero todavía Bueno, no. y también en Spotify. Malnovio en Spotify, sí, en todas las de música también. Totalmente recomendadísimo. Es más, ahorita nos vamos a despedir con una rola de Malnovio. No, mentira, ahorita en el podcast no, sino en detrás de cámaras. De ahí nos denuncian por copyright. No, mentira. ¿Sabes? ¿Sabe? Bueno, ya saben que nosotros nos pueden seguir en nuestras redes como Tantai, nos buscan ahí, tantai.org en Facebook, tantai_org en Instagram. Suscríbanse, den like, esas cositas porque se vienen cositas. Ahora sí. Y nada, muchas gracias otra vez. Gracias a ustedes, Y lo máximo. nos vemos en la próxima.